Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse los vecinos y parientes de la misericordia que Dios había tenido con ella, se alegraron. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño. Querían llamarlo Zacarías como el nombre del papá, pero la mamá dijo no, debe llamarse Juan. Ellos decían, no hay nadie en la familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al papá qué nombre deseaba que le colocaran al niño. Él pidió una pizarra y dijo, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 57 al 66.80. Creerle a Dios hace todo posible. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 24 de junio, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica celebra el nacimiento de un personaje maravilloso en la historia de la salvación, San Juan Bautista, el último del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento, uno de los grandes y maravillosos comunicadores de la palabra de Dios, San Juan el Bautista. Y he pensado así como en unas 3-4 frasecitas, como es de importante entender por qué este hombre es tan ejemplo para la vida de cualquier creyente. Seguir los pasos de Juan el Bautista. Hay pasos donde el Papa Francisco lo logró. En un Angelus Regina Caeli, el Papa decía una cantidad de frases entrelazadas bajo un mismo término. Es impresionante cómo el Papa decía, toda la vida de Juan el Bautista apunta a presentarlo a él. Todo desde el primer momento en que inició el proceso del apostolado, de ser el precursor del Salvador del mundo, de ser un enviado de Dios para alistar a la comunidad para la llegada del Salvador. Lo hizo perfecto y lo logró, y lo hizo perfecto porque siempre habló en nombre de otro, no hizo nada a título personal. Yo creo que esa es la clave de Juan el Bautista. Vamos con las máximas frases cortas que nos hacen recordar por qué este Señor tan maravilloso es como el punto para presentar a Jesús de Nazaret, modelo de apóstol, modelo de profeta, modelo de comunicador, modelo de católico. No falló una, se maravillaban del testimonio de vida. Cómo vivía, cómo se vestía, cómo hablaba, qué decía. La gente sabía toda la vida de él. Vamos con la primera máxima. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese es un buen apóstol de Dios que comunica la palabra de Dios. No está por encima, ni está hablando de sus dotes o sus capacidades. No está por encima, sino que es necesario que él crezca y que yo disminuya, porque a mí me mandaron a presentar a Jesucristo, no a reemplazarlo. Segunda frase. Juan es una lámpara mientras que la luz es Cristo. Muy buena frase del Papa Francisco. Juan es una lámpara, mientras que la luz que alimenta esa lámpara se llama Cristo. Llegó a ser lámpara gracias a Cristo
obediente a Cristo, humilde a Cristo, seguidor de Cristo. Juan es una lámpara mientras la luz es Cristo. Tercera, Juan nunca se adueña de la palabra que le mandaron a anunciar. Juan nunca se adueña de la palabra, porque la palabra es otro, y siempre que él habla, nombra al otro, presenta al otro, prepara a la gente para que se comuniquen con ese otro y reciban tantas gracias de ese otro. Muy bien, el Papa Francisco, Juan nunca se adueña de la palabra, sino que la presenta que es el otro. Y la última máxima, todo el éxito del apostolado de Juan el Bautista está en indicar al otro. El éxito del apostolado de Juan el Bautista está en indicar que Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita del pecado del mundo, Él es el que los va a bautizar a ustedes con agua y con el Espíritu Santo. Creerle a Dios hace todo posible. Ese es nuestro tema para hoy, teniendo como fondo la celebración del nacimiento de Juan el Bautista. Creerle a Dios hace que la persona produzca maravillas en la historia. El problema es creerle a Dios, ajustarse a la fe en Dios, ser muy obediente a lo que diga la palabra de Dios, y eso lo hizo muy bien Juan el Bautista. San Juan el Bautista marcó un hito determinante en la historia de la salvación. Su padre Zacarías aprendió una gran lección de paso. Era un hombre muy bueno, sí señor. Se la pasaba en el templo, hacía oración, prestaba un gran servicio a la comunidad desde el templo. Pero de pronto como que no le creyó que su esposa, que como ya está entrada en años, no es posible que esto sea verdad. No le creyó a Dios. Entonces aprendió una gran lección que hay que creerle a Dios. Primera lección que aprende el papá de Juan el Bautista, Zacarías. La mamá, Isabel, comparte esa felicidad al verse cumplido ese gran deseo, tener un hijo a pesar de ser una mujer entrada en años, pero le creyó y fue bendecida por María Santísima, quien la visitó muy pronto para hacerla partícipe de la alegría de la salvación. San Juan el Bautista, un hombre que causó mucho impacto ante el mundo judío, impacto ante los judíos. Utilizan una palabra los historiadores, fue muy controvertido por la manera de ser, por la manera de comportarse, por la manera de vestirse, por la manera de comer, porque cómo se alimentaba, le tenían el rating de todo, se comportaba de una manera extraña. Era muy elocuente en su hablar, era muy estricto en su manera de vivir la fe, era muy seguro de la misión que estaba cumpliendo, ser el precursor de Cristo, el mensajero de la luz. Él nos cuenta quién es Jesús, cuál es la misión, cómo prepararse para la llegada de Jesús y da la clave: conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Entonces tenemos una primera connotación que nos sirve mucho para vivir la fe y la vida cristiana. Nosotros que somos católicos, cristianos, creyentes, bautizados, ahí tenemos una primera clave que nos la regala Juan el Bautista: ser el precursor, ser mensajero de Jesús de Nazaret. También Juan es considerado, según los estudiosos de la Biblia, el último de los profetas de la antigua alianza y el precursor del Señor, pues a él le corresponde preparar los caminos del Mesías. Fue una persona humilde, asumió de todo corazón la misión, la llevó hasta las últimas consecuencias. Uno podría preguntarse cuál era el reto de Juan el Bautista, y el reto era presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el reto, presentar al Cordero de Dios. Entonces de Juan aprendemos a ser ese modelo de católicos que tenemos muy clara la misión: ser mensajeros de la luz, mensajeros de la luz.
Así como el Papa Francisco ha venido insistiendo mucho en vivir un sacerdocio como pastores de la misericordia y de la bondad de Dios, Juan el Bautista nos enseña también a ser mensajeros de la luz. Ahora la pregunta, ¿y cuál es la luz? Hombres y mujeres que practicamos la justicia y la caridad con los demás. Justicia y caridad con los demás. Ahí tiene un mensajero de la luz, un apóstol del Señor que se deja guiar por el Espíritu de la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia en el año 2012, el Santo Padre decía que Juan es el don divino que sus padres Zacarías e Isabel habían invocado por mucho tiempo. Es el don divino que sus padres habían invocado. Un gran don humanamente como inesperado porque ambos eran de edad avanzada, dice el Papa, pero es nada imposible para Dios. Juan es el don divino. Y sí, Señor, es un don divino maravilloso de lo que significa ser un apóstol, un comunicador de la palabra de Dios. No hablar a título personal, sino hablar a nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, querido Dios. Hemos aprendido una buena lección para nuestro ministerio, para el apostolado, para la misión, para la manera como tratamos a los demás, pero en nombre de Dios. Creerle a Dios hace que todo sea posible. La humildad, la sencillez de corazón, como que el éxito está en hablar en nombre de otro. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.